Para comenzar la prédica me gustaría orar y después vamos al texto. Gracias, Señor, por el privilegio de poder tener tu palabra en nuestro idioma, que podamos estudiarlo libremente sin estar siendo perseguidos. Y queremos que ilumines nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos atesorar nuevamente lo que es tu verdad y para que podamos recibirla con gozo y aplicarla también después en nuestro día a día. Sí, Señor, queremos escuchar lo que tienes para nosotros y pedimos para tu guía, tu fuerza, para lo que vamos a leer y estudiar. Amén. Bueno, acompáñenme a Efesios capítulo 6. Ya estamos en los últimos tramos de esta carta de Pablo a los santos en Éfeso. Efesios capítulo 6, estábamos estudiando la armadura del creyente. Tal vez para un repaso podríamos leer los versículos 10 al 14 y hoy vamos a estudiar después el 15 y el 16. Así que acompáñenme, Efesios 6, del versículo 10 en adelante. Dice lo siguiente: Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes. Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Estos son los versículos que vienen antes de lo que vamos a estudiar hoy. O sea, son el contexto, estamos en un contexto de guerra, de una batalla. Y en una guerra el objetivo es destruir al enemigo, o por lo menos defenderse de los ataques del enemigo. En una guerra normal, normalmente gana el que tiene las mejores armas, los mejores generales, las mejores estrategias o el mejor conocimiento sobre el enemigo, sobre su territorio, y el que mejor ha entrenado a sus soldados. O en otras palabras, podríamos decir que gana el más fuerte o el que tiene más poder. Y como en la guerra, los adversarios utilizan sus fuerzas para derrotar al enemigo. Así también nosotros, los creyentes, estamos en una guerra y necesitamos esta fuerza o necesitamos poder para ganar al adversario o para defendernos de él. ¿De dónde viene esta fuerza? Versículo 10. En el versículo 10 leemos que la fortaleza que necesitamos como creyentes proviene de Dios. El poder viene de Dios, dice el versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, claramente la armadura que debemos tener en esta guerra proviene de Dios. No proviene de nosotros, no proviene de una fuente secreta que debemos descubrir o desbloquear, sino que proviene directamente de Dios. Estudiamos también dónde batallamos o contra quién batallamos. Esta armadura no solo tiene un origen espiritual, sino que también la batalla se lleva a cabo en una dimensión espiritual. O sea, no luchamos contra carne, como dice ahí, sino contra poderes espirituales. O sea, no es una guerra literal, así como la vemos hoy en día en las noticias, sino que es una batalla espiritual. Después vimos que la armadura es un conjunto de herramientas, de armas o instrumentos que tienen como objetivo la defensa y la protección del soldado. O son un medio de ataque al enemigo para derrotarlo.
Pero vimos también que la primera tarea del soldado, descrito aquí, es estar firmes. En los versículos 13 y 14 se menciona dos veces este término, este concepto de estar firmes, de estar parados sólidamente. Y los primeros tres elementos de esta armadura que se mencionan en este texto, estos tres elementos están todos están firmemente puestos al cuerpo del soldado. Tenemos el cinto, la coraza y lo que vamos a ver hoy, el calzado. O sea, son cosas que el soldado debe llevar puesto por su cuerpo, ya antes de empezar a batallar directamente en la guerra. O sea, son descritos como algo esencial para estar preparados. Vimos que el cinto, estudiamos el cinto la vez pasada y la coraza de justicia. O sea, vimos que sin la verdad todo lo demás sería como un conjunto desordenado de prendas que solo molestan. Las armas y herramientas se moverían de un lugar a otro y no se podría tener esa estabilidad durante la lucha. Y vimos que la coraza de la justicia tiene como propósito defender los órganos más vitales que tiene el soldado, como el corazón, los pulmones, y así también nuestra justicia es un elemento de defensa fundamental en esta lucha, ¿no? Entonces comienza este apartado, este conjunto de versículos con un lenguaje agresivo o un lenguaje de lucha, de guerra espiritual. Pablo habla del poder, de la fuerza de Dios, habló de las insidias del diablo, que luchamos contra principados, potestades, contra poderes de este mundo, y no solamente de este mundo, sino también contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. O sea, estamos en este contexto de guerra y de repente aparece en el versículo 15 una palabra inesperada. Dice así el versículo 15: y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. O sea, estamos en un contexto de batalla, de guerra, de vida y muerte, y aparece la palabra paz. Evangelio de la paz, ¿no? Esta paz está contenida en el evangelio, o sea, es el mensaje de salvación. O sea, salvación es paz con Dios, reconciliación con Dios. Por eso se llama Evangelio de la Paz y solamente es otro nombre para referirse al Evangelio, ¿no? Entonces, a primera vista parece algo irónico, ¿no? Que uno de los componentes de esta armadura tenga algo que ver con un Evangelio de la Paz, o sea, una buena noticia de paz. Y leyendo solamente aquí las primeras frases o las primeras palabras de esta frase, calzados los pies con la preparación. Si íbamos a leer solamente eso, podríamos pensar que, bueno, Pablo ahora nos va a indicar cómo usar nuestros pies, ¿no? Nos va a decir, tal vez nos va a decir cómo debemos infiltrar el territorio enemigo. Tal vez nos va a indicar cómo debemos correr durante la batalla. Tal vez nos va a decir, bueno, en qué lugar específico tenemos que ir para iniciar ahí el ataque. Pero este no es el caso. Analicemos bien lo que dice Pablo. O pensemos, ¿por qué dice los pies? ¿Por qué no dice los labios o la lengua del soldado? Si está hablando del evangelio o de anunciar el evangelio de la paz. ¿Acaso el evangelio no es algo que hay que anunciar, que hay que hablar o proclamar? Aquí los comentaristas difieren un poco de la interpretación de este pasaje. Difieren la interpretación del significado pies calzados con la preparación del Evangelio de la Paz. Algunos explican que esto está simbolizando la actividad de llevar el Evangelio al no creyente. Otros piensan que se refiere exclusivamente al
posicionamiento del creyente en la verdad del Evangelio. Y que este Evangelio le sirva a él como protección en el camino al creyente. Y para entender bien el significado es importante aclarar un tema de traducción aquí. La versión que yo estaba leyendo dice, con la preparación para anunciar el Evangelio de paz. Dice, para anunciar. Pero ese término en el original no se encuentra. En el original simplemente dice la preparación del Evangelio de la paz. No está hablando de anunciar, de predicar o de evangelizar. Sabemos que hay otros versículos en la Biblia donde se describen los pies de los que anuncian el Evangelio de paz, ¿no? Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no? Conocemos esos versículos y fácilmente lo queremos asociar con estos, con ir, salir, predicar el Evangelio. El versículo que aparece en Romanos, por ejemplo, dice, implica un cierto tipo de movimiento, implica un desplazamiento con el Evangelio para alcanzar a los perdidos. Pero aquí en Efesios, en este contexto de la armadura para la guerra espiritual, el enfoque está en el término preparación. Y eso significa lo que dice, ¿no? Estar preparados, estar listos. O sea, ya debemos estar listos antes de cualquier eventual ataque del enemigo. Cuando vengan las tentaciones, las pruebas, las persecuciones, es ahí recién cuando vamos a ir a estudiar la Biblia, a descubrir la verdad, o recién vamos a estudiar las Escrituras y profundizar nuestro entendimiento del Evangelio cuando vienen los periodos difíciles. No, creo que no. Nosotros como creyentes siempre debemos estar preparados, no recién cuando vengan los problemas, ¿no? Entonces, en este contexto aquí, tenemos que reconocer eso, ¿no? Que está hablando de estar preparado con el Evangelio de la paz. Pero no solo eso, hay otro aspecto a mencionar aquí. Y Pablo está hablando de la armadura de cada creyente. O sea, aquí no es como el ejemplo de los dones de la iglesia. No es que uno de nosotros es la espada, el otro es el cinto, el otro la sandalia y así. No es así. Sino aquí se observa otra clase de unidad entre todas estas partes de la armadura. Cada componente de esta armadura es importante para cada creyente. Si falta uno de estos elementos o una de estas herramientas, esta área se convierte en el punto más débil y será ahí donde el enemigo va a concentrar su ataque. O sea que aquí no estamos hablando de la tarea específica de ir a enviar misioneros a los perdidos, sino que estamos hablando de que cada creyente debe estar posicionado en este evangelio. Ahora, ¿qué significa eso, estar posicionados o tener calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz? Está diciendo que el evangelio, o sea, el mensaje que dice que el que tiene fe en Cristo será salvo, este mensaje protege al soldado que se posiciona firmemente en esta promesa. Acompaña al creyente en su caminar diario y le da fuerza en sus batallas. O sea, este evangelio evita que nos deslicemos ante cualquier obstáculo y nos protege de las trampas del enemigo. Por eso debemos estar firmemente parados en este evangelio. Nuestra posición debe estar firme, no moviéndonos de un lado para otro, ya sea porque tal vez nos gusta otra posición o queremos estar con el grupo que tiene otra posición y nos vamos moviendo según nuestro parecer, o tal vez queremos parecer o no queremos parecer tan cuadrados y permanecer siempre en un mismo lugar, entonces nos movemos y nos adaptamos constantemente. Pero esa no es la idea, ese no es lo que dice el texto. Lastimosamente, la
la mayoría de los cristianos hoy, o por lo menos los que dicen que son cristianos, no quieren pelearse con el enemigo. Quieren paz y unidad con todos y a cualquier precio. Están dispuestos a sacrificar la verdad a cambio de obtener unidad. No quieren defender su posición en la verdad, sino que quieren encontrar un punto medio con el enemigo, o sea, con una mentira. Buscan una posición común entre ellos y los demás, un punto medio ahí. No les gusta la idea de una verdad absoluta y firme y buscan satisfacerse con medias verdades, con verdades que cambian con el tiempo o que cambian con la cultura. Y están contentos con que cada uno tenga su propia opinión, su propio punto de vista, o su propia interpretación. Pero ¿cómo deben ser los calzados del creyente? En nuestro contexto actual, pensemos un poco, ¿con qué zapatos iríamos hoy a la guerra? Iríamos con un calzado que usamos en nuestras casas, tal vez unas pantuflas o lo que está de moda hoy, los Crocs o algo así. Algo súper cómodo, algo que es cómodo cuando estamos en casa, en nuestro territorio conocido. Pero a la guerra, con unos Crocs. Así son muchos cristianos, muchas iglesias hoy. Están centrados en la comodidad del hombre. Quieren que la gente se sienta bien, que esté cómoda. Y se pasan peleando sobre temas como ¿ponemos o no ponemos un aire acondicionado en nuestra iglesia? ¿O cambiamos o no cambiamos los bancos para que sean más cómodos, ¿no? El creyente centrado en su propia comodidad es débil en la batalla espiritual. O sea, no debemos concentrarnos o calzarnos con la comodidad. Tampoco iríamos con unos tacos altos a la guerra, ¿no? Los tacos altos tal vez serían atractivos al mundo, pero totalmente inútiles para una guerra, ¿no? Poniendo en peligro nuestro equilibrio, nuestra estabilidad, nuestra firmeza. Con esto tal vez íbamos a querer adaptarnos a lo que pensamos que es lindo y elegante o lo que agrada al mundo. Pero vamos a presentarnos así en esta guerra espiritual contra el diablo. Si vamos a centrarnos en la opinión del mundo, vamos a perder de vista no solamente al enemigo, sino también a Cristo, quien es el capitán de nuestras batallas. Tampoco podríamos ir a la guerra con unas zapatillas totalmente informales, sin tomar en serio los peligros del camino. La menor espina ya nos iba a detener y nos iba a inhabilitar para la batalla. El creyente que ignora la seriedad de la guerra también será fácilmente derrotado. No, así no debemos ir a la guerra. El zapato que debe llevar el soldado cristiano debe proteger los pies. Nos debe proteger del peligro que nos espera en el camino. Nos debe proteger de las trampas mortales, de espinas venenosas, rocas filosas, y debe evitar el desgaste de nuestros pies a medida que marchamos y luchamos contra el diablo. O sea, nos vamos a posicionar en una posición cómoda, una posición que agrada al mundo, o vamos a ir con calzados de inseguridad, de ignorancia. No, el cristiano debe posicionarse en el Evangelio. El Evangelio nos protege de las trampas del enemigo, de los caminos difíciles y de los caminos angostos y peligrosos. Aquí el Evangelio nos protege, nos guía y nos fortalece y nos lleva adelante. O sea, en resumen, el contexto del pasaje es la armadura del creyente, de cada creyente. Y el pasaje no está hablando de la evangelización a los perdidos. Tenemos versículos para eso. Pero aquí el Evangelio es un elemento esencial de la armadura del creyente, específicamente
para su defensa. Entonces, como ya mencionamos, los elementos de esta armadura están todos conectados. Si faltara uno de estos componentes, estaríamos expuestos o vulnerables a los ataques del enemigo. Y por eso, inseparablemente conectado a este evangelio de paz, está nuestra fe, como leemos en el versículo 16. Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. En los tiempos del Imperio Romano, cuando Pablo está escribiendo esto, el típico soldado romano llevaba un escudo enorme, un escudo de gran tamaño, con el que podía cubrir su cuerpo completo. En las batallas, los escudos de los soldados de la primera fila se usaban para hacer una pared bien fuerte, bien firme, y detrás de esta pared se defendían todos los soldados del ejército. Y el escudo era hecho de madera, reforzado con hierro, y a veces era cubierto con cuero también, y se mojaba para que pueda apagar el fuego de las flechas que tiraba el enemigo. Estas flechas tenían una especie de trapo, una tela en la punta, que se mojaba en una sustancia inflamable y se le prendía fuego para disparar estos dardos encendidos al territorio enemigo. Y en el impacto, obviamente, estas flechas esparcían el fuego a todo el alrededor y incendiaban todo lo que tocaba. O sea que con eso acá podemos entender que está hablando de un escudo que apaga los dardos encendidos. O sea, literalmente el escudo apagaba el fuego que venía con el dardo encendido. O sea, similar a esta ilustración, no podemos evitar el ataque. Podemos y debemos defendernos del ataque, pero no podemos evitar que el diablo lance estas flechas. O sea, estamos hablando claramente de dos elementos o de dos herramientas. Por un lado, un arma defensiva, el escudo, y por otro lado, el elemento de ataque, que son los dardos encendidos. Así que vamos a estudiar qué significan estas dos, a qué se refiere Pablo con estos dos elementos, y después vamos a ver cómo están conectados este ataque y la defensa. El escudo de la fe. Vimos lo que es un escudo, cuál es su función en la guerra, pero ¿qué es la fe? La fe es la confianza en Dios, es la confianza en Cristo, nuestro Salvador. No es una esperanza sin fundamento, no es algo que se cree con cierto grado de inseguridad o incertidumbre, no es algo que tiene un cierto grado de probabilidad nomás. No, la fe del creyente es una certeza. Las promesas de Cristo son tan seguras como su propia deidad, porque Dios no miente y no puede mentir. Tan segura es esta fe que tenemos, esta certeza de que Dios va a cumplir su palabra. Tal vez, para usar un ejemplo de la Biblia, tal vez se acuerdan de los apóstoles cuando estaban en la tormenta, en el barco, y apareció Jesús ahí caminando sobre el agua, y Pedro duda primeramente, pero después confía en Jesús y abandona el barco y camina sobre el agua, ¿no? ¡Qué milagro! Ustedes conocen el resto de la historia, y obviamente la segunda parte es la parte clave de esta lección para Pedro. Pero vemos aquí al comienzo también algo muy interesante. Piensen en la fe de Pedro al salir del barco. Primero él tenía fe, confianza en la resistencia del barco, ¿no? Por eso estaba en el barco. Estaba confiado de que este barco va a resistir
el agua, el lago, la tormenta, el viento, va a resistir este barco, que básicamente era un pedazo de madera o un conjunto, algo armado con madera. Pero luego la fe en Cristo le hizo entender que caminar sobre el agua era más seguro que quedarse en el agua o quedarse en el barco, ¿no? Si Cristo te dice vení, caminar sobre el agua, tiene más sentido confiar en eso que confiar en un pedazo de madera que está flotando en el agua, ¿no? Claro, es fácil decir eso, ¿no? En la práctica sabemos que eso nos cuesta tener esa confianza. Pero vemos en el ejemplo que la fe es algo bien práctico, no es solamente algo intelectual que sucede en la cabeza. No es solamente algo con una esperanza de algo que tiene alta probabilidad de ocurrencia. No, la fe en Cristo es una certeza absoluta de que Dios es fiel, de que no miente, de que va a cumplir su palabra. Y esa fe también obviamente va a traer resultados en el accionar de la persona. O sea, similarmente a este ejemplo, protegernos detrás del escudo de la fe significa aplicar la confianza que tenemos en Cristo en estas situaciones de ataque. La fe siempre es práctica, siempre lleva a una acción. No es algo solamente intelectual, sino que la fe sin obras no existe porque no tiene sentido. Si yo creo que va a suceder algo a esta casa hoy, este techo, voy a salir, voy a abandonar este lugar. Si creo que el puente que estoy por cruzar se va a derrumbar, no lo voy a cruzar. Si creo que esta agua está contaminada o envenenada, no la voy a tomar. O sea, lo que yo pienso va a tener un efecto en mis acciones. La fe que tengo en ciertos objetos o la fe que no tengo en ciertos objetos va a influenciar mis decisiones. O sea, en este sentido, la fe siempre va a llevar a consecuencias prácticas. Y también, la fe en Cristo no solamente nos salva de eterna condenación, sino que también nos protege de los ataques del enemigo. Muchas veces cuando pensamos en fe, pensamos que solo se está refiriendo a esa decisión que tomé en algún momento, ¿no? A ese momento en el que decidí dar mi vida a Cristo, creer en Cristo. Muchos pensamos que esa es la fe, o la fe se limita a ese momento, a ese evento. Pero vemos aquí que es mucho más que eso. La fe se ejercita, crece, se fortalece constantemente y nuestra confianza en Dios va aumentando a medida que lo conocemos más y más. Entonces, no es como algunos creen que la fe solo está relacionada al momento de salvación y que luego la vida del creyente ya es solamente obras y servicio. No es así. Y también lo vemos en la Biblia. En Romanos 14, 23, por ejemplo. Romanos 14, 23. Si me quieren acompañar, ahí estamos hablando en el contexto de comer o no comer ciertas comidas. Y dice Pablo ahí, porque el que duda si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y escuchen, todo lo que no procede de fe es pecado, ¿no? O sea, la fe está metida en todo lo que hace el cristiano. Otro ejemplo es Hebreos 11, 6, donde dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que Él exista y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que vemos que la fe no es solamente ese momento en el que tenemos fe en Cristo al comienzo de en nuestra conversión. No es solamente ese momento. Toda nuestra vida, todo nuestro servicio, nuestra obediencia, nuestras decisiones, todo debe proceder de la fe. O sea, todo está conectado con nuestra fe. Y esta fe es la que nos protege del ataque enemigo.
Así que estamos hablando de esta confianza continua en Dios, que es la confianza, o esta confianza es nuestra defensa en esta guerra. Ahora la pregunta, ¿defensa de qué cosa? ¿O de quién? ¿O cómo nos ataca el enemigo? ¿Cómo nos ataca el diablo? ¿Con qué nos ataca? ¿Qué son esas flechas? ¿Qué nos puede hacer? ¿Qué daño nos puede hacer el enemigo? ¿El diablo, por ejemplo, nos puede separar del amor de Cristo? No. ¿Puede tomar posesión de nuestro cuerpo alguno de sus demonios? ¿Puede poseernos? No. Tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. No podemos ser poseídos por el demonio. ¿Puede el diablo romper nuestra salvación? ¿Nuestra vida eterna? No. Tenemos vida eterna. Él no puede hacer eso. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué nos ataca? Si ya está derrotado, ¿no? Parece un futbolista que sigue jugando, aunque ya terminó el partido, ¿no? Ya no tiene sentido. ¿Qué está haciendo, no? Está loco. Pero no estamos aquí para analizar los razonamientos del diablo, sino que queremos identificar qué son estos ataques. Y tengo una lista de 3 posibles cosas o 3 cosas que el diablo usa para derrotarnos, para debilitarnos en nuestro caminar. En primer lugar, están las dudas, las inseguridades y las mentiras que quieren penetrar nuestra mente. Tal vez el diablo claro, no lo hace directamente, pero a través de la sociedad, del mundo, algunas otras personas transmiten estas mentiras, pero tal vez el diablo de alguna forma nos quiere hacer creer, por ejemplo, que ese tal y tal pecado que cometimos es tan horrible que no hay forma de que Cristo te pueda perdonar eso, ¿no? Tal vez el diablo quiere hacernos creer esa mentira. O tal vez se va al otro extremo y dice, vos sos el mejor de todos los cristianos, ¿no? Nadie diría eso, pero hay muchos que creen algo muy similar a eso. O tal vez te podría venir con inseguridades y decir, no es tan seguro si realmente eres creyente. Te falta un poco más de fe, no tenés fe suficiente. Tenés que creer un poco más, ¿no? Tal vez el diablo podría venirnos con ese tipo de pensamientos. O podría decirnos, sos cristiano, pecar ya no te afecta, ya estás perdonado, el pecado ya no te hace daño. Otra mentira del diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos defendemos ante estos pensamientos, ante estas dudas? El escudo de la fe, confiar en Cristo, ¿no? Después, el segundo punto, una segunda categoría de estas flechas son las tentaciones. Las tentaciones son básicamente intentos del diablo y de nuestra propia carne de tratar de hacernos desconfiar de Dios. ¿Se acuerdan tal vez el jardín del Edén? El diablo le dice, no, Dios realmente se guardó algo lindo de vos. Él no tiene lo mejor para vos. Él te prohibió comer el mejor fruto del jardín. Vino con mentiras así para hacerles desconfiar de Dios y de su bondad. Y esta desconfianza realmente es falta de fe, ¿no? Si seguimos nuestras propias pasiones, seguimos nuestro propio concepto del bien y del mal, estas son tentaciones que nos pueden debilitar como creyentes. Cada pecado tiene como raíz la falta de confianza en Dios. Al pecar siempre le creemos la mentira del diablo en vez de la verdad de Dios, ¿no? Entonces, el segundo grupo de flechas son las tentaciones. Y también lo que el diablo puede hacer es perseguirnos en la carne. Puede perseguirnos, puede ser violento, usar personas del mundo para hacernos daño físicamente. Nosotros aquí en este contexto no estamos perseguidos de esta forma, pero tenemos muchos hermanos en otros países que sí están siendo perseguidos. Y el enemigo hace eso porque nos quiere
quiere que pensemos que formamos parte del equipo perdedor. Con eso nos quiere desmotivar. Quiere que pensemos que el daño que nos hace en la carne también nos va a hacer en el espíritu, en nuestra alma. Pero Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, ¿no? O sea, el enemigo sí puede dañar nuestro cuerpo, pero no puede tocar nuestra alma. Entonces estos son los dardos encendidos que nos lanza el enemigo, el diablo. Ahora ya hablamos un poco de cómo están conectados estos dos, ¿no? El arma de defensa con el arma de ataque. Pero solo para resumirlo, nuestra confianza en Cristo es lo que nos da fuerza y poder para resistir las tentaciones del enemigo. Y también lo que nos protege de las dudas, de la inseguridad que el diablo quiere que tengamos es la fe en Dios, la confianza en Dios, en su bondad y en su justicia. Aún en la persecución en la carne, la fe en Dios es nuestra defensa. Tal vez no nuestra defensa física, pero sí sabemos que nuestra alma está segura con Él. Y este escudo, el escudo de la fe, no se desgasta como un arma normal. Al contrario, cuanto más lo usamos, cuanto más nos atacan, más fuerte se pone nuestra fe en Dios. La fe de los creyentes perseguidos generalmente se fortalece especialmente en los periodos de intensa persecución, ¿no? Y tal vez ustedes también han experimentado eso, que cuando pasan por un periodo difícil, sienten como que Dios les está dando una oportunidad para pasar más tiempo con Él, para acercarse más a Él y conocerlo mejor y profundizar esa relación que tienen con Él, ¿no? Entonces, para finalizar, me gustaría terminar con dos versículos que nos motivan a cubrirnos con este escudo de la fe en el medio de esta batalla en la que estamos. Porque es importante reconocer que no estamos en una guerra en la que no sabemos cómo va a terminar el resultado. Ya sabemos quién es el vencedor. Ya somos vencedores, inclusive más que vencedores. Acompáñenme a Romanos 8, 38 y 39, que es un versículo que nos debería motivar. Y creo que nos motiva en este contexto, ¿no? Cuando estamos en batalla, estudiando ahí en Efesios, parece que nuestros enemigos son muy poderosos, y sí lo son, pero nosotros estamos del equipo ganador. Y como dice ahí en Romanos 8, 38, 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otro versículo que se encuentra en 2 Timoteo 4, 18 dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso lo dijo Pablo ya casi al final de su vida, cuando ya había pasado por todo tipo de luchas espirituales, persecuciones, y él seguía con esa fe de que el Señor lo va a traer salvo a su reino celestial para su gloria. Y eso también deseo para nosotros, que podamos tomar esta armadura, estar preparados en el Evangelio, tomar el escudo de la fe y resistir, defendernos de estos ataques del diablo, para que podamos estar firmes en el Señor, en su voluntad y en su palabra. Quiero orar con nosotros para pedirle al Señor que nos dé esta fuerza, porque como leímos, este poder, toda esta armadura proviene de Él.
Señor, te damos muchas gracias por la palabra que pudimos estudiar hoy. Reconocemos que tuyo es el poder, que tuyo es la autoridad, que ya has ganado la guerra, sí, ya formamos parte del equipo ganador. La muerte ha sido derrotada y ya nos has dado vida eterna. Ya estamos en tu familia, Señor. Y pedimos que en este último tramo que falta en esta tierra nos des esa fuerza, que nos des esa armadura que necesitamos, ese escudo de fe con el que podamos resistir tentaciones, con el que podamos derribar las mentiras, con el que podamos aguantar todo tipo de persecuciones en este mundo. Pedimos que nos fortalezcas, que fortalezcas nuestra fe y que nos ayudes a estar firmemente posicionados en tu verdad, en el Evangelio de paz, y que ese poder, que ese Evangelio sea nuestra protección en nuestros caminos, en nuestro caminar diario. Y sí, pedimos que nos ayudes con eso. Reconocemos nuestra debilidad, pero reconocemos tu poder y por eso estamos confiados de que nos vas a llevar salvos a tu reino celestial, para tu gloria. Amén.